Bonjour, comment ça va, parents et élèves? C'est votre professeur Sheradi Milius qui est avec vous aujourd'hui pour vous présenter votre programme pour cette semaine. Dans notre programme pour cette semaine, nous allons premièrement à faire une révision de l'unité 3 et après nous allons faire une introduction de l'unité 4 et ensuite nous allons entrer vraiment dans le développement de l'unité 4. Buenos días, padre de familia, chicos, alumnos, buenos días a usted. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en la unidad 3, las cuales son los títulos y los subtítulos que se encuentran en la página 48 hasta la 55 de sus libros A+. La primera actividad por hoy debemos anotar con un párrafo de 3 líneas el resumen de dichas unidades, de todo lo que hemos visto. Por ejemplo, de la unidad 3 hemos estudiado estos asuntos. Premièrement, que es décrire et identifier différentes, écrire et identifier la personnalité, décrire le physique et la personnalité. La première sujet que nous avons vu dans l'unité est 3, que tiene, dans l'unité 3, que tiene por título Entre amis. Hemos estudiado décrire la physique et la personnalité. Et después hemos estudiado, nous avons étudié décrire et identifier les différents styles de vêtements. Et après, nous avons étudié ensuite, nous avons présenté les membres de la famille, et pour terminer, nous avons parlé des activités y de loisirs. Ok, después de este asunto que hemos visto, usted tiene como actividad de hoy hacer un párrafo de 3 líneas de resumen que hemos estudiado en la unidad 3. Por el día miércoles tenemos como actividades para estudiar los títulos que vamos a ver en la unidad 4. Vamos a pasar de la unidad 3 a la unidad 4. El día miércoles vamos a usted tiene que anotar en su cuaderno estos títulos que vamos a estudiar en la unidad 4. La primera es parler de dates et de festivités, identifier des commerces. Habla de las fechas. Aquí dice calendario habla de la fecha y los días de festivo en Francia y de tu país. Vamos a hacer un calendario. Vamos a estudiar los calendarios, los meses del año, del día del año y los días de festivo de tu país. Y segundo, vamos a estudiar en la unidad 4, vamos a identificar las tiendas y comprar un producto. Aquí dice commander dans un restaurant. Es identificar las tiendas y comprar un producto et acheter un produit.
¿Ok? Y para terminar, vamos a estudiar en la unidad 4, c'est parler de nos aliments préférés et exprimer des quantités. Vamos a hablar sobre los restaurantes y los alimentos preferidos, y vamos a hablar también de los asuntos. Esa es la segunda actividad por el día de miércoles. Y por el día de viernes vamos a estudiar estos asuntos. Primero, vamos a estudiar estos asuntos, que es aborder quelques fêtes francophonie et les comparer avec celles de votre pays. Vamos a ver las fiestas de los países francofonía y vamos a comparar de cómo es de tu país el día del viernes. Y el día del viernes tenemos como actividades que usted tiene que entregar. Aquí es un calendario. Usted va a anotar los meses que tiene, los 12 meses que tiene. Dice aquí, crée ton calendrier de l'année. Pour cela, indique en bleu ton anniversaire. Crear un calendario del año. Para esto, hay que pintar en azul la fecha de tu aniversario, en verde les vacances scolaires, en verde las vacaciones escolares, y en orange la période scolaire, en naranja las periodos de escolar, y en otra couleur, en cualquier color, el nombre de una fiesta importante de tu país o de un otro o de tu ciudad. Esas son las actividades por esta semana que tenemos que entregar. El día de hoy tenemos que hacer un párrafo de 3 líneas, el resumen de la unidad 3. El miércoles no vamos a entregar tarea, pero el viernes vamos a entregar como trabajo. Ya lo publiqué en la página Team y Servo. Es todo por hoy. Gracias.